Bueno, muy buenos días. Continuando con el ciclo sobre la mitocondria, en esta presentación vamos a hablar sobre las funciones mitocondriales. Entonces, dentro de las funciones que tiene la mitocondria, hemos oído hablar a través de las diferentes presentaciones sobre el ciclo del ácido cítrico y también sobre la cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿cómo hace la mitocondria para producir ese ATP que se necesita? Pues necesita un combustible y ese combustible, ¿listo? El piruvato, ¿de dónde viene? Desde la glucosa y otros azúcares, ¿no es cierto?, que consumimos, y los ácidos grasos pues vienen básicamente de las grasas. Entonces, estas dos moléculas van a ser transportadas a través de la membrana mitocondrial interna y entonces van a ser convertidas a un intermediario metabólico que se conoce como el acetil-CoA. ¿Por quién va a ser metabolizado? ¿Por quién va a ser convertido? Pues por las diferentes enzimas que están localizadas en la matriz mitocondrial. Recordemos que estas funciones mitocondriales ocurren dentro de la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué pasa? Que, como su nombre lo dice, el acetil-CoA, tiene grupos acetilos y estos son oxidados pues en la matriz mitocondrial a través del ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico, ¿qué va a hacer? Va a convertir los átomos de carbono en acetil-CoA a CO2. ¿Listo? Entonces, la conversión final va a ser a CO2. Y el CO2 se considera como un producto de desecho, digamos, en este proceso. Además, ¿qué va a pasar con esta oxidación? Pues que vamos a generar electrones de alta energía y estos electrones de alta energía van a ser transportados por NADH y FADH, que son moléculas transportadoras activadas. ¿Listo? Ahora, esos electrones de alta energía son entonces transportados a la membrana mitocondrial interna y allí es donde ocurre todo el proceso de transporte de electrones, en esa membrana mitocondrial interna. Ya vamos a ver más adelante cómo se da todo el proceso de transporte de electrones. Ahora bien, ¿qué pasa? Que, como vimos anteriormente, necesitamos que ocurra la oxidación del acetil-CoA a el CO2, ¿no es cierto? O al dióxido de carbono. Pero esta oxidación pues va a estar acoplada a la reducción del NAD y el FAD a NADH y FADH respectivamente. O sea que lo que encontramos en la matriz pues es el NAD y el FAD y después por un proceso de reducción pues vamos a convertirlo en NADH y FADH. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que la mayor parte de la energía que se deriva de ese metabolismo oxidativo es producida por el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Listo? Y todo esto va a tener lugar en la membrana mitocondrial interna. ¿Listo? Ahora bien, esos electrones de alta energía que son producidos después del proceso de oxidación y que se cargan al NADH y al FADH para que puedan ser transportados, van a ser luego transferidos al oxígeno molecular a través de una serie de transportadores de la membrana. Ya lo vamos a ver de pronto un poquito más gráfico para que entienda. Y la energía que se deriva de estas reacciones de transferencia de electrones se convierte, por lo tanto, en energía potencial acumulada en forma pues, de un gradiente de protones a través de la membrana, y esto es lo que dirige al final la síntesis del adenosintrifosfato o ATP que ya todos conocemos. Entonces aquí podemos ver qué pasa, ¿no es cierto? Y podemos ver cómo esa membrana interna representa el lugar de la principal generación de ATP. Y digamos que ahí podemos nosotros ver la importancia y ver la relación entre conocer la organización y las funciones de la mitocondria. Démonos cuenta acá cómo esa estructura es tan importante para que sea el lugar principal de la generación del ATP. Entonces, primero, ¿por qué? Porque hay un incremento de la superficie mediante plegamiento en crestas. Ya sea, recordemos que tenemos acá esa membrana mitocondrial interna, pero mire cómo se va plegando a través de crestas dentro de toda la estructura mitocondrial. ¿Listo? Entonces, esa es una de las principales razones por las que este es el lugar de generación de ATP. También, ¿qué pasa? Que tiene una proporción elevada de proteínas que van a intervenir en el proceso de la fosforilación oxidativa, así también como en el transporte de metabolitos entre el citosol y la mitocondria. ¿Listo? Y además de eso, tiene una característica bien importante que lo veíamos al inicio cuando veíamos la organización
de la mitocondria, y es que ella es impermeable a la mayoría de los iones y de las moléculas pequeñas, y esto es una propiedad fundamental para que se pueda mantener ese gradiente de protones que dirige la fosforilación oxidativa. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere cuando hablamos de el gradiente de protones. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta estructura de la membrana mitocondrial interna, pues es sumamente importante para llevar a cabo los procesos, además de esa matriz interna. ¿Listo? Bueno, entonces aquí podemos ver un resumen de qué es lo que pasa en esa matriz interna, de cómo esas moléculas desde el citosol atraviesan la membrana externa mitocondrial, atraviesan la membrana interna mitocondrial y son la fuente primaria del sustrato para iniciar todo el proceso que va a terminar a la final en la producción de ATP. Entonces aquí, para resumir, tenemos el piruvato, los ácidos grasos, ¿no es cierto? Se hace una transformación enzimática a acetil-CoA, ¿no es cierto? Donde vamos a tener la salida de un producto de desecho que es el CO2, pero vamos a tener también aquí la reducción de las moléculas de NAD y FAD. Entonces vemos cómo las moléculas de NADH son cargadas con electrones de alta energía y estos electrones van a entrar a través de la cadena de transporte de electrones. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo está formada esa cadena de transporte de electrones y cómo se hace una transferencia final de, mira, acá vemos estos protones que están en ese espacio intermembranal y cómo esos protones ingresan a la ATP sintasa para la generación de ATP final. ¿Listo? Entonces, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, pues digamos que son actividades críticas, y esas actividades críticas se llevan a cabo en una serie de complejos que están ubicados dentro de la membrana mitocondrial interna. Y este, ojo, que esto es muy importante que lo tengan en cuenta, se considera como la fuente principal de energía celular. Entonces, en la fosforilación oxidativa, los electrones derivados del NADH y FADH se van a combinar con el oxígeno molecular. Y la energía de estas reacciones de oxidación y reducción es usada para dirigir la síntesis final de ATP. ¿Listo? A partir del ADP. ¿Listo? La transferencia de electrones desde el NADH, recordemos que en el proceso anterior, donde tenemos el ciclo del ácido cítrico, pues vamos a ocurrir con una salida de CO2, pero además de eso con una reducción de estos transportadores de NADH y FAD, de NAD y FAD, convirtiéndose en NADH y FADH2. Entonces hay una transferencia, ¿no es cierto?, desde el transportador hacia el oxígeno molecular. Y esta reacción pues va a desprender una alta energía, ¿listo?, por cada par de electrones transferidos. Pero para poderse utilizar, ¿no es cierto?, esa energía se debe producir de una manera gradual, y la manera como se produce, como se puede usar esa energía es a través de el paso de electrones por todos los transportadores que van a constituir esa cadena de transporte de electrones. O sea, nosotros no podríamos utilizar esa energía directamente, ¿no es cierto? Esa energía derivada de esos electrones de alta energía. Entonces, por eso necesitamos que esos transportadores para poder al final formar, digamos, ese ATP o producir ese ATP. Entonces, esos transportadores de electrones que son sumamente importantes van a estar organizados en 4 complejos en la membrana mitocondrial interna. Esto se lo repito varias veces porque es importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que pasa en la matriz, que ya veíamos en la imagen resumen, cómo se da todo el ciclo del ácido cítrico, y qué es lo que va a pasar en esa membrana interna mitocondrial. ¿Listo? Y un quinto complejo de las proteínas va a servir para acoplar estas reacciones que vimos del transporte de electrones a la síntesis de ATP. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar en el complejo 1? Ya más adelante vamos a ver un gráfico para que les quede más claro, pero les quiero primero hablar de esta parte teórica para que después cuando veamos la imagen pues sea más fácil para ustedes. Entonces, en el complejo 1 vamos a tener los electrones del NADH ingresan por este complejo y se transfieren primero a un mononucleótido de flavina. Después, ¿qué va a pasar? Que a través de un transportador de hierro azufre van a ser transferidos a la coenzima Q. ¿Listo?
¿Y quién es esa coenzima Q? Esa coenzima Q es una molécula pequeña que es liposoluble y es encargada de transportar los electrones desde el complejo 1 a través de la membrana hasta el complejo 3. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que es un paso secuencial. Llega el NADH, que es la molécula transportadora, se une al complejo 1, ingresan esos electrones de alta energía, se transfieren al mononucleótido de flavina, después hay un transportador de hidroxufre y después de este transportador se transfiere a la coenzima Q. Entonces es como un cuento para que ustedes lo vayan entendiendo. Y del complejo 1 vamos a saltar al complejo 3 y ya vamos a ver qué va a pasar en el complejo 2. ¿Listo? Luego en el complejo 3, ¿qué pasa? Esos electrones se van a transferir desde el citocromo B al citocromo C. Entonces recordemos que la coenzima Q llega, los deja en ese complejo 3 y luego en el complejo 3 los recibe ese citocromo B y estos se transfieren al citocromo C. Ahora bien, ¿qué es el citocromo C? Es una proteína de membrana periférica que está unida a la cara externa de la membrana interna mitocondrial. Y ella lo que hace es transportar esos electrones de alta energía al complejo 4. ¿Listo? También para que lo vayamos teniendo en cuenta después cuando vayamos a ver todo el proceso de apoptosis, el citocromo C es muy importante también en el proceso de apoptosis, pero es como para que vayamos engranando qué va pasando de este funcionamiento mitocondrial. Y entonces hasta ahí vamos. Entonces vamos del complejo 1, lo vamos a transferir al complejo 3 a través de la coenzima Q y del complejo 3 a través del citocromo C lo vamos a transferir al complejo 4. ¿A quiénes estamos transfiriendo? A los electrones de alta energía. Entonces, aquí les traigo la gráfica de estos primeros tres complejos para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro complejo 1, mírenlo, que está anclado dentro de esa membrana mitocondrial interna. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Los pares de electrones entran en la cadena de transporte de electrones del complejo 1, pero ¿de dónde vienen esos electrones de alta energía? Miren, dice NADH que los está transportando. Y miren que nos queda acá libre un hidrógeno, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Pum, entran a ese complejo 1. ¿Qué pasaba ahí en ese complejo número 1? Que eran transferidos al mononucleótido de flavina y el mononucleótido de flavina se transferían a la coenzima Q. Y miren la coenzima Q donde está acá. ¿Y ella qué va a hacer? Llevar esos electrones por la membrana, miren, dentro de esa membrana mitocondrial, hasta el complejo 3. ¿Listo? En el complejo 3, ¿qué pasa? Los electrones se van a transferir al citocromo B, el citocromo B al citocromo C, que es una proteína periférica de membrana. Miren que aquí no va dentro de la membrana mitocondrial interna, sino que miren que ya va hacia esa membrana periférica, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer? Va a transferir esos electrones al complejo 4. ¿Listo? Luego en el complejo 4, ¿qué va a pasar? Van a ingresar esos electrones a ese complejo 4, pero aquí pasa algo bien interesante. Y es que el complejo 4 va a transferir esos electrones de alta energía ¿a quién? A ese oxígeno que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, al transferir esos componentes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una salida de agua. Pero miren también qué va pasando a través de que yo voy transfiriendo esos electrones de alta energía, que tenemos una salida de protones, ¿no es cierto? De estos hidrógenos. ¿A dónde va a estar esa salida? A el espacio intermembranal de la mitocondria. ¿Listo? Y vamos a ver más adelante por qué es importante que tengan en cuenta esta salida de estos hidrógenos que está ocurriendo a través de esa membrana mitocondrial interna. Luego entonces de que ocurre todo este proceso, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el complejo 2? O sea, en el complejo 2, ¿qué está sucediendo si nos dicen que hay 4 complejos y uno espera que estén numerados 1, 2, 3, 4? Pues esto es lo que está pasando con ese complejo 2. En el complejo 1 veíamos que esa transferencia de esos electrones estaba ocurriendo desde el NADH, ¿no es cierto? Desde esa molécula reducida. Pero miren acá qué pasa en el complejo 2. Que la transferencia de esos electrones de alta energía sea por un intermediario también del ciclo del ácido cítrico que es el succinato y
la molécula transportadora en el complejo 2 va a ser el FADH2. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre el complejo 1 y el complejo 2. Las electrones de alta energía que entran al complejo 1 son simplemente los derivados del NADH y los electrones de alta energía que entran al complejo 2 son los derivados del FADH. ¿Listo? Entonces aquí también vamos a tener la coenzima Q, que es la transportadora de esos electrones de alta energía. Vamos a través el mismo proceso a través del complejo 3, transferencia citocromo C y el citocromo C, el ingreso y la unión al oxígeno molecular para la formación de agua. ¿Listo? Y vamos a ver más adelante qué pasa con el complejo 5. ¿Listo? Que ese es el importante y es donde es la adaptación de esta transferencia de electrones de alta energía para la formación de el ATP. Entonces, luego, ¿qué pasa? Para poder formar ese ATP, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, primero, la transferencia de esos electrones de los complejos 1, 3, 4, que llevan asociadas una disminución de la energía libre. Esa disminución de esa energía, ¿para qué me sirve? Para bombear protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las gráficas anteriores mostramos cómo había salido, ¿no es cierto?, esos hidrógenos, esos protones a ese espacio intermembranal. ¿Listo? Entonces, tenemos ese bombeo de protones desde la matriz hasta el espacio intermembranal y esto que hace establecer un gradiente de protones a través de esa membrana interna. ¿Listo? Entonces, la energía que es almacenada en ese gradiente de protones se utiliza para después dirigir la síntesis de ATP. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver más adelante por qué necesitamos esa energía. Porque vamos a conocer cómo es esa estructura de ese complejo 5 o lo que se conoce como la ATP sintasa. ¿Listo? Entonces, aquí qué vamos a tener. ¿Cómo vamos a acoplar ese transporte de electrones a la generación de ATP? Y se conoce como el acoplamiento quimiosmótico. Entonces, los complejos 1 y 4 actúan como bombas de protones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los complejos 1 y 3 transfieren 4 protones cada uno a través de la membrana por cada par de electrones que son transportados. Y en el complejo 4, por cada par de electrones se bombean 2 protones a través de la membrana y otros 2 protones se combinan con el oxígeno para formar la molécula de agua en la matriz mitocondrial, que era lo que veíamos en los gráficos anteriores. Para que les quede esto un poquito más claro, ustedes se pueden regresar a los gráficos y seguro que la van a entender mucho mejor. Así, por tanto, en cada uno de estos tres complejos se transportan fuera de la matriz mitocondrial el equivalente de 4 protones por cada par de electrones. ¿Listo? Entonces, miren la salida que está ocurriendo. Obviamente, esto no va a ocurrir simplemente en un pedacito de la membrana mitocondrial. Nosotros tenemos varios complejos a través de la membrana mitocondrial. Entonces, debido a que los protones pues, van a ser partículas que están cargadas eléctricamente, la energía potencial que es almacenada en el gradiente de protones es de naturaleza tanto eléctrica como química. Entonces, miren qué está ocurriendo aquí. Tenemos esta salida, ¿no es cierto?, de protones. En el espacio intermembranal, gracias a esa salida de esos protones y a esa acumulación en el espacio intermembranal, vamos a tener un pH de 7. Mientras que al interior, dentro de la matriz, vamos a tener un pH de 8. ¿Listo? Además de eso, ¿qué se va a formar? Vamos a formar este potencial eléctrico de membrana. Con esa salida de protones al espacio intermembranal, ella va a tener una naturaleza positiva en ese potencial eléctrico dentro del espacio intermembranal. Y miren qué pasa con el potencial eléctrico al interior de la membrana mitocondrial, o sea, dentro de esa matriz mitocondrial, que vamos a tener un gradiente negativo. ¿Listo? Démonos cuenta cómo es todo el proceso de la fosforilación oxidativa, ¿no? O de esa cadena de transporte de electrones para que ocurra la síntesis de ATP. ¿Listo? Para que profundicen en este tema, les coloqué la bibliografía en cada una de las diapositivas para que lo puedan leer y también sea mucho más fácil para ustedes entender. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos con el proceso de cadena de transporte de electrones.
Y más adelante vamos a ver otras funciones de traspaso de moléculas a través de la membrana interna y externa. Muchas gracias.